La Comisión de la Verdad está adelantando algunas entrevistas con personajes que son de real importancia, de vital importancia, porque vivieron, estuvieron y conocen a fondo el conflicto. Hoy tenemos a don José Adelmo Salazar Moreno, que mañana está de plácemes, cumple 81 años. Es una persona oriunda de esta región en donde se vio el conflicto tan marcado. Él, más que nadie, conoce qué fue lo que sucedió. Don Adelmo, bienvenido a esta conversación con la Comisión de la Verdad. Gracias. Lo primero que le quiero preguntar es, cuéntenos, ¿quién es don Adelmo? ¿Quién es usted? ¿Qué ha vivido? ¿Cómo ha vivido? Pues mi persona, soy oriundo de San Juan de Sumapaz, una vereda que se llama Las Vegas. Ahí vivieron mucho tiempo mis padres. Yo soy el mayor de 8 hijos de mi padre y mi madre. De ellos ya han muerto 5 y quedamos solamente 3. Yo desde muy pequeño, acompañado por ser el mayor de la tribu, como el cuento, me tocaba acompañar a mi padre. Mi padre era arriero de mulas, fleteaba de San Juan de Vegas, San Juan de Sumapaz, hasta el municipio de Pasca o aquí al municipio de Cabrera. Y luego ya cuando llegó la primera ola de violencia, que fue a raíz del 9 de abril de 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ya la situación se puso un poco complicada porque yo estaba muy niño todavía, pero yo recuerdo que decían que eso había que hacer una guerra porque habían asesinado al líder de la oposición en ese entonces al gobierno. Y mi padre y unos tíos, hermanos de mi padre, entonces, como el cuento, por allá hacían sus reuniones, yo no me llevaban a eso, yo me quedaba en la casa por ahí acompañando a mi mamá y dos hermanos, una hermana y un hermano que me seguían. Y ellos eran de filiación liberal. Entonces la violencia comenzó desde entonces. Desde entonces Sumapaz, pues, ha tenido unas épocas de sosiego, pero siempre ha sido un problema para la paz, y sobre todo ya cuando, es decir, todo con carácter político. Eso no hay que negarlo porque en principio decían que los liberales tenían que encarcelar a todos los conservadores. Y entonces ya cuando subió el gobierno es decir, el que prácticamente inició la violencia, o quién sabe, porque yo no conozco quién sería el actor intelectual de la muerte de Gaitán. Oía por la prensa, que yo me gustaba leer, mi papá compraba la prensa, el periódico El Tiempo, y entonces decían que a Gaitán le asesinó un bandido llamado Juan Roa Sierra, sí. Y que eso, pues, pero quién sabe intelectualmente cómo sería eso, yo no recuerdo eso. Entonces mis tíos fueron, ¿cómo llamaban eso? 9 abrileños, es decir, como eran liberales, entonces que había que hacer una guerra contra los conservadores godos, y por allá hacían sus reuniones ellos y decían que entonces cuando ya calmó lo del Partido Liberal, entonces vino la contraofensiva, que fue ya el partido, y desde entonces se recrudeció la violencia en Sumapaz. Especialmente en la región alta había una población que se llamaba La Concepción, antigua. Claro, no había carretera porque allá se llevaban eran los artículos de venta de la ciudad, tenían almacenes y allá compraban la papa, lo que se producía allá, pero a través de mulas. Había mucha mula y entonces los fleteros ganaban sueldo trayendo la carga para la papa o trigo, lo que se cosechaba,
y de para arriba entonces llevaban paneras y los artículos industriales. Y así sucesivamente. Entonces ya fue cuando siguió el problema de la violencia, entonces mis tíos se fueron para el departamento del Meta y pues ellos contaban, habían estado casi un año en las guerrillas de Guadalupe Salcedo, pero propiamente con uno que pernoctaba por ahí en la Uribe, toda esa parte que llamaba Dumarazuri. Ellos estuvieron por allá como un año y ya regresaron y bueno, y así sucesivamente. Entonces cuando ya hubo el golpe que dio Rojas Pinilla, entonces eso ya cambió un poco, pero entonces volvió y se inició otra época de violencia, porque la primera guerrilla que yo recuerdo de don Juan de la Cruz, ellos se organizaron apenas pasó el 9 de abril, pero ellos se organizaron por allí en el lado del Tolima, en una vereda que se llama cerca de Cunday, no me acuerdo cómo es que se llama esa vereda. Y ahí se organizaron en resistencia y cuando ya el ejército los acosó, entonces se fueron y esa guerrilla fue a dar al Duda, una región que se llama el Duda del departamento del Meta. Yo conozco todo eso, porque yo viví en el Duda unos años también, después de que ya mi padre se fue para allá y nos fuimos para allá. Entonces, ya eso siguió así, y bueno, ya cuando la segunda violencia que se llamó aquí fue cuando el general que dio el golpe, Rojas Pinilla, decretó zona de operaciones militares toda la región de Sumapaz, Villarrica, todo el oriente del Tolima y parte aquí de Cundinamarca. Entonces se volvió a prender la guerra de nuevo. Y esa guerra duró hasta el 57, me parece, porque la primera guerrilla hizo un asalto a esa población de La Concepción, porque ahí había un puesto de policía que la llamaban Chulavita. Entonces esa gente cogía a un liberal y eso lo torturaban hasta que... Entonces hubieron muchos... Entonces se le tenía mucho tedio a ese pueblo. Entonces la guerrilla ya de don Juan, cuando ya llegó al Duda, del Tolima al Duda, y luego volvieron a seguir actividades, vinieron y hicieron un asalto que ese fue el 3 de mayo de 1953. Y luego, pues ya entonces, pues no se pudieron tomar todo el pueblo porque la policía resistió, porque estaban muy bien apertrechados y muy bien camuflados, por debajo de tierra tenían hasta horno y asar pan. Y ahí murieron unos guerrilleros también de don Juan y murió policía. Entonces ya cuando la guerrilla se volvió a retroceder allá para el lado del Meta, y ya la policía también se retiró y llegaron, pero mucho más después. Eso duró solo, más o menos unos 2 o 3 meses. Pero ahí se siguió, entonces después de eso ya entonces de parte del Estado, del gobierno, hicieron un semicuartel aquí, una vereda que se llama La Playa, aquí frente a un pueblito que se llama La Unión. Ahí duró un tiempo el ejército y así sucesivamente. Y desde entonces eso han seguido las violencias. Ya cuando vino el 57, que don Juan entregó por allá o hicieron un pacto como que era con un ministro, yo no sé si era de guerra o ministro de gobierno, por allá en Pasco. Ya se reunieron en una vereda que se llama Lázaro Fonte, que es al pie de Pasco. Y ahí pactaron un compromiso que ni el ejército siguiera persiguiendo a los campesinos que se han alzado en armas, y de igual manera, es una quietud. Primero, en la primera violencia sí se entregaron armas aquí en el municipio de Cabrera, aquí donde está este puente. Ahí fue la entrega, que eso fue después del asalto a la Concepción, me parece que fue un 31 de octubre de ese mismo año. En el 55 ya se prendió la mecha, que esa se prendió por allí en Villarrica, supuestamente porque han llegado unos guerrilleros del sur del Tolima. Los sureños. Eso, los del sur.
y se prendió la mecha de nuevo y luego se extendió hasta que a Cabrera, es decir, de nuevo Volvió a existir la guerra. Sí, señor. Entonces, don Juan, como el hombre era pensante, dijo, no, esto no podemos seguir en guerra. Entonces, él tenía sus amigos, porque él fue inclusive parlamentario en una época y alcanzó a hacer un reemplazo en la gobernación del Tolima, por parte, él vivía en Icononso, por ahí una vereda que se llama Balcones. Entonces se pactaron esa paz que bueno, que ni uno ni otros y bueno, se fue así. Pero después fue una cuestión, digamos, una guerra, pero como, o la llamaron, una guerra de sombra de mata. Porque entonces los que se fueron del lado de la guerrilla, que siguieron por parte del gobierno recibiendo un sueldo, no sé qué, en este pueblo hubo muchos muertos, aquí, Cabrera. Aquí comenzó en esta calle, aquí frentecito. De todas maneras ha habido así una vez, luego ya vino el Frente Nacional y bueno, no sé qué. Y volvió a iniciarse de nuevo cuando ya, me parece que ya fue cuando pactaron el Frente Nacional, que el Frente era una especie de pacto de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. Dicen que lo hicieron entre Laureano Gómez, que era el jefe conservador, y Alberto Lleras Camargo, que era del ala liberal. Entonces, como el país estaba supremamente mal, pactaron por allá como que en España, yo no sé dónde. En todo caso, Frente Nacional. Y así sucesivamente. Pero entonces en el Frente Nacional también, por el lado del Partido Liberal, es decir, hubo una vaina aparte, lo que llamaron en el MRL, dirigido por el expresidente Alfonso López Michelsen. Sí. Y así se dio. Don Juan participó en esa contienda de políticas. Me parece mucho que fue como que en ese entonces había, a nivel del Parlamento había la suplencia. Suplente en la Cámara de Representantes de Alfonso López Michelsen. Y así. Y él hizo política así. Entonces, ya cuando en el 64 se volvió a iniciar con la vaina de lo que llamaron eso ya fue en el gobierno de Valencia, Guillermo León Valencia. Él era de por allá del Cauca, como que. Y se inició la violencia. Entonces, esa violencia se fue extendiendo, porque, pues en un principio decían que eran unas repúblicas independientes, que ese dicho es que lo dijo el finado que Álvaro Gómez Hurtado, que eran repúblicas independientes y que el Estado tenía que rescatarla porque ellos eran allá juez y parte. Pero ahí involucraron, me parece que 5 regiones: Marquetalia, Río Chiquito, Pato, Galladero y aún Sumapaz, un sector de Sumapaz. Y así, es decir, luego ya fue cuando aparecieron las FARC, que fundaron las FARC, y así, y con las FARC toda la vida en guerra. 50 y pico de guerras, de años de guerra. Eso fue en el 64 y el pacto que hicieron fue en el 2016, que ya lo confirmaron. Que se ha calmado un poquito, pero sí, hay algunos que sí. Pero hay unos problemas que eso nadie los entiende. Todo el mundo no se entregó. Además, porque es que aquí los colombianos tenemos una cultura de violencia. No arreglamos los problemas por el lado del diálogo, es decir, de la tolerancia, sino es, si usted me mata, yo lo mato, y yo no lo quiero ver a usted y listo. De odio y venganza. Odio y venganza que todavía permanece. Esos grupos que hay por allá, por el lado de Santander, por Antioquia, por allá, por Nariño, todos los departamentos son grupos, pero ya son grupos, no grupos políticos como eran en principio las FARC, son grupos de bandidos y todos auspiciados por el narcotráfico. Bueno, ahora sí vengo preguntas concretas. Ya hemos hecho un repaso de los que fueron las guerras desde el 48 con la muerte de José Eliezer Gaitán, el líder liberal que encrespó los ánimos de los liberales y contra los conservadores y empezaron a matanzas de un lado y del otro.
¿Qué se ganó con tantos 60 años de guerra? ¿Qué se ha ganado? Pues, doctor, cada uno, o por lo menos yo digo lo que yo pienso. Sí. Entonces, cuando surgieron las guerrillas ya de Marquetalia, eran guerrillas con tendencia, como se había hecho el triunfo en el 59 de la Revolución Cubana, todo el mundo pensó hacer los cambios por medio de la revolución que se decía. Sí. Revolución, cambiar el Estado, cambiar todas las estructuras. Entonces, casi en América Latina todo hubo, con mayor o menor grado, pero hubieron grupos de guerrilla. Entonces se hablaba de que había que derrocar el gobierno, pero desafortunadamente yo pienso que fueron 50 y pico años de una violencia que ni se sabía por dónde iba últimamente, y si fueron guerrillas, yo hablo del azar porque yo no he andado en zonas o no he estado en zonas donde opera el ELN como de tendencia guevarista, no sé qué. Entonces, en muchos sectores no se querían entre FARC y el ELN. En el caso de Arauca, por allá todo eso, ellos tenían una guerra Cauca, interna. Catatumbo, no se Sí. quería. Entonces, yo pienso que es un tiempo perdido. No se ganó nada. Nada, odios. O sea, ganamos odios, Odio y muertes, rencores, huérfanos, bueno, gente que murió en las selvas, en los ríos de la patria, que ni se supo dónde quedaron. Esa es una muy buena enseñanza para los muchachos, los jóvenes Sí. de hoy. No se ganó nada con la guerra. Nada. Solo nada. odios, venganza, dolores, Sí, señor. muertos, y el campo se acabó. Exactamente. El campo ya es un campo, digamos. Además, la violencia, claro, sin desconocer lo de las ciudades, pero siempre la violencia se ha concentrado en sectores campesinos. Llevan del bulto, bueno, usted tiene que irse de esta tierra para otra, han habido es decir, las desbandadas de uno para un lado y otros para otro, y no hemos salido de eso prácticamente. Bueno, esto me da para hacerle otra pregunta. No se ha hablado mucho en Colombia, pero lo que llamamos la combinación de todas las formas de lucha, en que hay un grupo armado, pero hay un grupo de civil, pero hay un grupo político, un grupo jurídico, y a veces uno no sabe, uno encuentra quién es quién, porque están confundidos los unos con los otros. ¿Qué ha pensado? ¿Cómo fue eso de la combinación de todas las formas de lucha? Pues la combinación de formas de lucha se la ideó prácticamente el Partido Comunista. Es decir, vamos a derrocar el gobierno, unos echando bala y otros echando discursos. Me parece que fue la peor equivocación de un partido. Porque si usted está en armas, está en armas, usted no respeta la Constitución. Pero si usted está del otro lado, tiene que respetar la Constitución, respetar eso. Una vela al diablo y otra al santo. Y tratar de convencer a la gente, porque una revolución se hace es con pueblo. Pues no será todo el pueblo, pero por lo menos una mayoría. Pero podemos durar 100 años diciendo que vamos a cambiar esto, ¿y con qué? ¿Cómo vamos a hacer? Si no hay pueblo, Sí, no se es como cambia. el que va a desbaratar aquel cerro y no tiene ni una salpapica, entonces, ¿para qué? Sí. Bueno, interesante eso. Vamos a luchar, pero tengo Sí. armas, pero también hago Sí. política. Con la política estoy reconociendo al Estado, pero con las armas estoy desconociendo al Estado. Por eso. Entonces, ¿Y qué pues como la trajo? gente ¿Quién te creía ideó en, eso? creía en la guerra, eso viene desde la Revolución Cubana. Desde la Revolución Cubana. Lo trajeron y... Es decir, la copia de la Revolución Cubana, implantarla en otros países que ya no son las mismas condiciones. Hay que mirar las mismas condiciones. Pues aquí, pero al fin y al cabo, mire, Rojas Pinilla, lo que fue de Fusagasugá para acá, de Villarrica, bueno, todo el oriente del Tolima, bala y bueno y bombardeos. Y el mejor hospital que había en esa época lo hizo Rojas Pinilla allí en Arbeláez. Ahí haciendo el hospital. Y los heridos iban a estrenarlo. Póngale a ver. Entonces tampoco se ha generalizado en toda parte. Sí. Porque es que la guerrilla piensa que es que con hacer una guerra aquí, que eso
vamos todos a la guerra y la gente no le camina a todos a la guerra. Esa es una experiencia, como experiencia de un movimiento armado. Ahora, por un movimiento armado que quiera transformar, tiene que tener primero algo en la cabeza. ¿Para qué es eso? No pagan. Por eso le preguntaba, ¿qué se ganó? ¿Qué? Nada. Por eso, nada, perdido totalmente. Eso es cierto, doctor. No me da pena decirlo, pero así es. Bueno. Hemos hablado de Juan de la Cruz Varela. Usted lo conoció. Sí, ¿cómo lo no? vio, don Juan lo llama. Él orientaba a la gente. Y no es solamente guerra, él mismo. Don Juan también, cuando ya vencedor, mejor dicho, también ocurre en las guerrillas, sí. Surge el militarismo ciego, que no es echar bala y poner bombas, y como le pasó a Lazar cuando dejaron de aprovechar la tregua en el Cogán con Pastrana. Bueno. Y entonces después Lazar dijeron que lo único que varían eran las armas y los cilindros. ¿Se habrá hecho política con eso? Que inclusive aquí Cabrera. Aquí Cabrera tuvo la guerrilla en un asalto y allí en Venecia. Y en Venecia. Sí. Y así lo digo que también en Villarrica. Pues en Villarrica sí hicieron, pero eso es decir, entonces, porque eso de según aquí cuentas... en Venecia todavía tenemos, perdón, aquí en Cabrera tenemos detrás de la iglesia los escombros de una bomba, ¿no? Yo no sé dónde estará eso. O sea, cuando hubo el ataque aquí a Cabrera, ¿qué dañaron? Aquí, pues propiamente aquí Cabrera no, aquí en lo que es Carcas, desde allá arriba en Peña Blanca, donde yo permanezco, ahí acabaron una escuela con una bomba. Y así es. Creo que si tienen el vestigio, es traído de allá de Peña Blanca. Porque sí. Todo lo que era área rural, montes, porque eso eran montañas en parte, bomba. Pero no mataron gente, mataron a veces un animal o así, pero casi gente de bombardeo no. Pero aterraba a la gente. Claro, si es que oyendo un bombazo, ¿quién va a esperar más? Tiene que irse para donde pueda. Bueno, entonces volvamos a Juan de la Cruz. Era una persona que me dice, don Adelmo, hacía, la gente lo seguía. ¿Qué más era la Juan de la Cruz? Porque él dijo, fuimos a la violencia en 1948, cuando la muerte, él le decía al compañero Eliezer Gaitán, porque, es decir, él conoció también lo educó un señor Erasmo Valencia, que era por el pleito de la tierra, todas esas aquí en Sumapaz. Y entonces él decía, no, es que de guerra no vivimos, nos tocó irnos a la guerra por defendernos, pero no porque eso sea bueno. En la segunda con Rojas Pinilla, entonces prácticamente cuando Rojas Pinilla la prendieron fue allí los sureños en Villarrica, y volvió lo mismo, y cuando ya decretaron zona, pues, otra vuelta a la guerra. Y en la última, sí yo recuerdo, en una reunión en San Juan de Sumapaz que se hizo cuando ya comenzó la operación Marquetalia, que llamaron, que fue dirigida por un general de Matallana. General Matallana, que después echaron el brazo allá cuando fue en Casa Verde, entre Matallana y Tirofilo. Sí, señor. Bueno, como estamos hablando de Juan de la Cruz Varela, y él fue el que hizo las columnas de marcha, ¿qué eran eso? No, don Juan no hizo columnas de marcha. ¿No? No. Propiamente no. Eso por ahí hicieron una reunión entre ellos cuando ya salió la gente de Villarrica, porque Villarrica quedó asolado. Sí. Y unos cogieron por el lado de Galilea, por allá por una selva, y don Juan fue a una reunión y dijo, ya fue cuando se fueron para allá los sureños, un señor que le decían Richard y unos que le decían Diamante. Diamante se conoció en la región del Guayabero, sí. Y Richard en el Pato. Entonces, cuando ya volvió que ahora, porque ellos llegaron con signos, yo no sé de dónde sale, que cuando la operación Marquetalia, que apenas se prendiera ya que eso era arrimarle candela al resto, y que no señor, eso no fue así. Don Juan se paró yo no recuerdo un señor por allá como que era de la costa, que era miembro del Partido Comunista. ¿Gerley o no? Bien. No.
Vieira. No, Vieira era antioqueño, me parece que. En todo caso era de por allá de la costa y vino. Que no sé qué, que van a invadir a Marquetalia, que va a haber, y entonces sigue Río Chiquito, sigue Guayabel, bueno, todas las repúblicas, y eso se prende la guerra y la clase obrera entonces tiene que levantarse. Y se paró un Juan y le dijo, no señor, eso no es así. Nosotros hemos estado en 2 guerras y a los pobres campesinos nos han dejado solos. Ustedes allá con discursos y nosotros aquí recibiendo bombas y balas. No señor, Sumapaz no entra a otra tercera guerra. Habrá que prestar la solidaridad con las familias, con la gente pobre que venga, pero no a la guerra. Eso dijo Juan de la Cruz Varela en una reunión. Y desde entonces, yo quiero desbaratar un mito, y por eso se lo estoy preguntando. En muchas regiones me han dicho, es que Juan de la Cruz Varela, para desbaratar el mito, ¿no? Hizo columnas de marcha, y cuando llegó al Sumapaz, pues lo que hizo fue despojar a los campesinos que vivían allá, matar a los indígenas y darle tierras a su gente. ¿Es cierto o es falso? Eso es válido. Juan de la Cruz no hizo columnas de marcha. Ahora, Juan de la Cruz fue de la lucha agraria, que esa la iniciaron como que en 1925, porque todo este páramo de Sumapaz, de Usme para acá hasta por allá, una cordillera que se llama Las Oceras, que ya en el departamento del Huila y Tolima, entonces era de una familia Pardo Roche. Todos los campesinos que vivían dentro de esa área, ellos tenían ganadería, porque en el páramo se mantenía el ganado con el pasto natural del páramo. Natural, cucuyo. Sí. No, eso es uno que llaman winche, cañizo y toda esa vaina, los animales se acostumbran a eso. Y como el páramo tiene agua en toda parte, entonces eso cae. Bueno, pero ¿hubo reclutamiento forzado? ¿Se llevaron gente obligada? No, allí no. Ahí no. Ahí es lo que fue aquí para allá. Voluntario, porque los muchachos, lo que digo, ellos ven pasar y, uy, mire, para una muchacha tan bonita. Que a mí, hombre, que eso de aquí no se doy uno y aquí le dan todo, digo, si hay matrimonio, inclusive le costean hasta la boda y no tiene que comprar ropa. Bueno. Sus muchachos estaban en Bogotá, me dijeron esto. Sus 2 hijos, sí, yo sé que usted sufrió mucho por la muerte de sus 2 hijos. Claro. Pero no sabía que se habían ido para el M-19. En principio, pero cuando ya el M-19, entonces por allá lo reclutaron, ya pasaron a las FARC. Y allá es donde murieron, siendo farianos. ¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta? ¿Cómo murieron? ¿A balas? Pero, ¿con enfrentamiento con quién? Con el ejército. Con el ejército. ¿Y usted lo pudo enterrar? Sí, me tocó a través de amigos y vayan allá porque eso se oía en las noticias, fulano de tal, cédula de ciudadanía de tal parte, y ellos ya tenían cédula. Sí. Cuando fueron para allá. Quiero hacerle 2 preguntas. A ver. ¿Conoció a Jacobo Arenas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo fue su relación? ¿Qué piensa de Jacobo Arenas? Jacobo Arenas entró en el... O sea, nosotros nos tocó en el 55 evacuarnos para el Dúa, donde vivíamos ahí en el páramo que le digo de Guacamaya, es una vereda que llama ahí. Y nosotros, cuando ya mataron a mi papá, la guerrilla de entonces, y no era la guerrilla ajena, sino la guerrilla de Juan, pero es que la guerrilla en ese entonces le tocó no ya porque también se dividió. Unos que había que matar, o lo llamaban a uno que porque les contradecía que era sapo, sí, que es el lenguaje que se le utiliza para el que abre la boca para ir. Entonces, eso, nosotros vivimos ahí, pero entonces ya fue cuando llegó la FARC, y la FARC se llegó y tomó, pero yo le digo, no llevaron gente a las barras, eso sí, los muchachos alebrestados. Convencidos ahí. No, teníamos ahí una finquita y trabajando ahí, no, que los obreros están muy baratos y a mí me dan la ropa, me dan todo y además puedo conseguir mujeres allá. Vámonos. Eso no los detenía nadie. ¿Qué le decía Jacobo Arenas a usted? No, Jacobo Arenas era un ideólogo de las FARC. Sí. Creo que no, el viejo no peleaba, creo que no. Ese era orientador, bueno.
que Era lo como mismo, comisario político. la revolución cubana y toda esa vaina, los cambios hay que hacerlos por el movimiento guerrillero, que eso que coronó la ciudad. Toda Tu discurso. la teoría, eso. Don Adelmo, yo creo que más adelante vuelvo y lo molesto si veo el caso, pero hoy gracias por sus palabras, gracias por enseñarnos, gracias por este conocimiento que nos transmite a nosotros y que la Comisión de la Verdad le agradece porque su aporte para estructurar nuestro informe final es muy valioso, Bueno, ¿no? gracias. Yo le quiero dar las gracias a usted, muy Doctor amable. Ospina.